Estoy comenzando a grabar y voy a leer algunos que estaban llegando desde hace algunos minutos. Muchas gracias por estar pendientes. Vivian Andrea, Dylan Jair, Claudia, Cristian, Laura Vanessa, Juliet Diana, Katy Joana, Jairo Andrés, Omar, y de pronto hay más, pero ahí todavía no los veo, no me han llegado, entonces estaré pendiente. Y muchas gracias a quienes saludaron vía micrófono. Ya comencé a grabar la clase de manera que nos quede para estudiar y voy a dar un par de minutos más. Aquí dice Lady Joana, nos saluda. Qué bueno. Bien, entonces mientras damos también espacio para que más compañeros nos saluden, vamos pues comenzando nuestra clase de hoy. Mm, Maribel nos saluda. Quisiera primero, como primer punto de la clase, preguntarles o dar la oportunidad de preguntas. Tenemos varias cosas andando. Me refiero a un taller que todavía nos queda un par de días para entregar o creo que es esta semana. Puede que haya alguna pregunta. Si ya lo están terminando, si hubo alguna dificultad en los últimos días, es bienvenido, son bienvenidas sus preguntas. También tenemos algunos ejercicios que quedaron todavía no a nivel de taller, pero sí que han quedado como parte de los ejercicios de la clase, que son interesantes sobre, por ejemplo, calcular concentraciones y calcular algunos datos para el experimento de el coeficiente de partición. Ahí había un ejercicio que estaba pendiente de terminarse numéricamente. Y bueno, no sé si haya más cosas, podrían haber otras preguntas. Entonces, por favor, damos un espacio para preguntas sobre los temas que estamos viendo. Entonces voy a escribirlo acá. Am, bueno, la nueva plataforma o la plataforma está pues con una nueva actualización. Pronto ya lo habíamos visto en otras clases de la semana pasada. En general me parece que tiene unas ventajas en la forma de trabajar porque se abre una nueva pestaña. Es interesante la forma en que se puede trabajar, pero también nos ha ocurrido que se bloquea un poco tal vez mientras se actualiza completamente o se estabiliza. Y no sé si nos ocurrió en la clase la semana pasada, no lo recuerdo, pero si nos llega a ocurrir esta clase que en algún momento se bloquee la pantalla, quede negra o alguien no pueda escuchar, o en el caso mío particularmente, pues que estoy, am, digamos, presentando muchas veces pues la pantalla y se pierde. Si nos llega a ocurrir, tenemos paciencia, por favor, y yo regreso lo más pronto posible. Nos ha ocurrido un par de veces, pero se arregla rápido. Es cuestión de minutos y funciona bien. Entonces, no nos preocupemos y acá estaremos de regreso lo más pronto posible si hay dificultades. Entonces, voy a escribir acá preguntas sobre el taller, sobre el taller, creo que es el taller 2, sobre log Log, log P es otro tema que ya hemos venido explorando y vamos a ver que es muy útil. Eh, el coeficiente de partición. Aparte de lo que ya hemos visto, vamos a ver otra utilidad de ese propiedad termodinámica. Bueno, damos uno o dos minutos mientras de pronto surgen algunas dudas o las logro recibir acá. O de cualquier otro tema del curso, no sé si hay algo más que no recuerdo en este momento. Si tienen preguntas, pues lo podemos atender para yo tener claro de pronto dónde hacer algún énfasis en la clase. Entonces damos un minutico más. Profe, yo tengo una pregunta del taller, del punto 3, donde hay que calcular las constantes de Henry. Lo que pasa es que no me queda muy claro con qué valores de presión debería calcularlo. Vamos a mirar el punto de la constante de Henry. Vamos a ver específicamente lo que me preguntas. No, voy a abrir acá el taller. Entonces, mm, dame unos minuticos o denme por favor unos minuticos mientras abro el taller y ya lo miramos. Por favor, prepárense, hay más preguntas después de
de trabajar esta, podemos mirar alguna otra pregunta. Pues estoy abriendo aquí el archivo y apenas esté abierto, voy a compartir la pantalla. Me cuentan si hay dificultades. Un minutico, por favor. Está demorado un poco, pero bueno, aquí estamos, pendientes. Mientras abre. Listo. Aquí ya me abrió. Espérenme un segundito. Ya voy a compartir la pantalla. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, hasta el momento no veo más preguntas. Listo. Entonces vamos a compartir la pantalla y respondemos la pregunta de Laura sobre el cálculo de la constante de Henry. Un segundito. Aquí estoy. Ya creo que debe compartir la pantalla en cualquier momento. Listo, bien. Bueno, entonces voy a irme al punto 3. Ya estoy compartiendo la pantalla. Me cuentan si hay alguna dificultad. Entonces, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, este ejercicio 3 es un ejercicio sobre una mezcla que hemos trabajado, que nos ha interesado mucho. Han sido ejemplos durante la clase porque son solventes importantes, cloroformo, acetona. Y tenemos a 35 grados la ley de Henry. Entonces, ¿me repites la pregunta, por favor? Profe, pues mira, lo que pasa es que ahí me están dando esos valores de presión y de la fracción, por ejemplo, del cloroformo. Yo podría hallar la ley de Henry, digamos, despejando con la ecuación que tú nos diste, pero cada constante me daría diferente. O la otra forma es que yo podría utilizar la constante, digamos, de los datos teóricos a 35 grados, pero pues también es distinta, entonces no sé cuál debería utilizar. Gracias por la pregunta. Bueno, la idea de la constante de Henry acá es, eh, es hacerlo a partir de una gráfica. Profe, no se te escucha.
Muchachos, ya regresé. No sé si me escuchan y me podrían dar, por favor, una confirmación que me están escuchando. Sí, ya, Sí, profe. profe, ya se escucha. Qué bueno, qué bueno, me alegra. Creo que efectivamente hubo como un problema porque me desconecté o me desconectó la plataforma cuando estábamos revisando la pregunta de Laura. Desafortunadamente nos ocurrió, pero pienso que tiene que ver con las mejoras que está haciendo la plataforma, pero está todavía un poquito inestable porque me ha pasado un par de veces. No pasa tanto, pero es lo suficiente como para tenerlo en mente y en este caso, pues afortunadamente ya lo habíamos mencionado que podía ocurrir y efectivamente ocurrió, pero no importa, no nos vamos a varar por eso. Nancy, Maribel y Claudia, gracias por los mensajes. Creo que pasó 1 o 2 minutos en que me perdí o me salí sin querer, por supuesto. Entonces, gracias por estar pendientes. Am, Veo que hay una pregunta, Vivian, pero permíteme, Vivian, Vivian Andrea, ya te doy un espacio, pero quisiera responder bien la pregunta de Laura porque creo que quedó a medias lo que venía explicando. Pero retomando la pregunta, ¿me cuentan si hay dificultades, por favor? Voy a volver a compartir la pantalla y retomamos nuestra clase. Entonces, espérenme un segundito mientras me aparece la opción acá para compartir la pantalla. Listo. Creo que en cualquier momento empezará a compartir. Listo. Me dice que ya, por favor, me cuentan si están viendo la pantalla. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, en particular para Laura, pero puede ser de interés para otros compañeros, la pregunta, voy a mostrarla acá nuevamente, es cómo plantear la búsqueda de la ecuación de la ley de Henry, de la constante de Henry, que es la constante que se obtiene como la pendiente de una línea, eh, es decir, cómo encontramos la constante de Henry a partir de estos datos experimentales. Entonces, la primera parte de la respuesta es que no es recomendable buscarla a partir de cálculos puramente numéricos con base en lo que está aquí en la tabla. Eso no es imposible, pero no es la recomendación, porque seguramente nos vamos a confundir en el manejo de los datos. La recomendación que hacemos acá es graficar primero, o sea, es un procedimiento gráfico. Y un procedimiento gráfico que busca representar los datos. Aquí estoy mostrando el ejemplo que hicimos, algo similar a lo que está acá en esta curva, que inclusive creo que puede ser una curva de pronto similar porque es una de las sustancias, aquí era cloroformo. Entonces, creo que esta eran, pero eran los datos de otra fuente. Ahora hay que sacar la ley de Henry utilizando los del ejercicio 3 y de pronto después comparamos si con unos datos u otros nos daba parecido, pero digamos, hay que pensar que el problema es algo independiente. El ejercicio es independiente uno del otro. Sin embargo, la idea es hacer una gráfica similar a esta donde tenemos, no voy a emplear todo porque quiero también mostrar las ecuaciones, donde tenemos dos regiones. Una región, aquí estamos graficando un componente que es X sub C, efectivamente es cloroformo, en una mezcla binaria, y tenemos dos regiones. Una donde el cloroformo está a una alta concentración, que es la región cercana al líquido puro, que es la región que corresponde a este dibujo que está al lado izquierdo que estoy mostrando, donde el cloroformo sería la... Eso sería así si el cloroformo fuera la pelota azul. Pero lo que está graficado acá específicamente en esta, la línea que está graficada en esta trabajo gráfico es la pendiente o la línea que toma los primeros, básicamente los primeros 2 puntos, pero en realidad lo que se busca es que sacar la pendiente en la primera región, en la primera zona de baja concentración, donde vemos que uno haría la gráfica y luego saca la pendiente de esa curva de manera gráfica. Y eso corresponde a la zona de baja concentración del cloroformo o de la sustancia minoritaria, que corresponde en la gráfica que está aquí a la derecha a los puntos rojos. Entonces, volviendo al ejercicio,
lo que debemos graficar es, hay que mirar la ley de Henry para el cloroformo y para la acetona, pero la ley de Henry para el cloroformo la vamos a calcular cuando el cloroformo está en muy baja concentración. Y la ley de Henry para la acetona la vamos a calcular cuando la acetona está en muy baja concentración. Es decir, son los dos extremos diferentes de la curva, porque esta curva tiene, como lo vemos acá, es completa, es la mezcla binaria completa entre el cloroformo al 0% y al 100%, o sea, fracción molar. Es decir, cuando estamos hablando de acetona pura, es cuando no hay nada de cloroformo, y cuando estamos hablando de cloroformo puro, es cuando no hay nada de acetona. Entonces, la ley de Henry es una manera de representar el comportamiento de una sustancia diluida, y aquí voy a volver acá al dibujo. La ley de Henry nos permite representar el comportamiento que puede tener una sustancia diluida en la condición en que la concentración sea muy baja, porque es una ley límite. Aquí lo habíamos escrito, de pronto no voy a entrar en detalles ahora, pero está escrito acá que ambos modelos de Raoult y Henry son leyes límite, pero son aplicables, digamos, para situaciones diferentes. Debemos identificar, para aplicar la ley de Henry, debemos identificar que el componente que nos interesa está muy diluido, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, cuando el componente que nos interesa está muy diluido, es decir, haciendo la imagen gráfica del punto rojo, de las pelotas rojas que estoy mostrando acá en este momento, estas pelotas rojas representan una solución diluida, ¿sí? Que son, aquí lo vemos, rojas, cloroformo soluto y una solución diluida. Ojalá muy diluida, porque la ley de Henry funciona bien cuando las soluciones son muy diluidas. En algunos casos particulares logra llegar a soluciones no muy diluidas, sino diluidas. En este caso, 0,2 fracción molar es una concentración diluida, que corresponde al cloroformo como soluto dentro de dentro de un mar de acetona. Tenemos dos moléculas de cloroformo dentro de un mar de acetona. Eso quiere decir que tenemos una solución diluida. Para ese caso, podemos calcular la ley de Henry, y para esa zona muy diluida podemos graficar, bueno, graficamos todo el rango, pero solamente calculamos la ley de Henry de manera gráfica utilizando los primeros datos, y la primera parte de la curva. De pronto voy a hacer acá un dibujo que pueda representar eso, digamos, de una manera cualitativa. Y el modelo matemático que estamos usando es la ecuación que está al lado superior izquierdo, pero si yo quiero únicamente calcular la K sub C asterisco, pues solamente voy a graficar los datos correspondientes al soluto, ¿sí? Porque no me interesa, digamos, la presión de vapor de vapor que corresponde al soluto. Y acá lo tenemos de esa manera. Por ejemplo, en esta zona, hablando concretamente, tenemos fracción molar de cloroformo, valores de 0, 0,2, 0,4, 1. Máximo en esa región estaría mirando si si se vuelve una curva o si es una línea. Y de esa manera tomar la pendiente de la curva y sacar la ecuación de la ley de Henry, la constante de Henry, pero solamente graficando la fracción molar de cloroformo y la presión de vapor de cloroformo. Si nos interesa, por el contrario, el caso de la acetona, nos iríamos al lado totalmente opuesto, es decir, cuando tenemos fracciones de cloroformo de 1, 0,8 y 0,6, eso quiere decir que las fracciones de acetona son 0, 0,2 y 0,4. O sea que en esta otra región, en el lado derecho, estamos hablando de soluciones donde la acetona está diluida, al lado derecho. Y entonces podemos considerar que la ley de Henry puede ser un buen modelo para esa zona, pero tiene que ser gráfico la validación de que eso es cierto. Y nos lo pide el ejercicio. Seguramente vamos a poder calcular con los datos una ley de Henry. Entonces, dicho lo anterior, voy a hacer aquí digamos, cómo se vería normalmente eso en una gráfica. Sería preparar una gráfica donde tenemos una región de interés, ¿cierto? Que es la concentración de la mezcla binaria entre 0 y 1.
y vamos a tener que graficar datos experimentales. Datos experimentales que relacionan la presión de vapor del componente, en este caso el soluto, con la presión de vapor que se obtiene de ese soluto en el vapor que está encima del líquido, con el montaje experimental que ya hemos hablado un par de veces. Entonces, en este caso vamos a hablar de cualquier soluto. Digamos, hablemos de un soluto X digamos, para no hablar de una sustancia que aparece acá, hablemos de un X sub F, y F es cualquier sustancia, pero vamos a hablar que está en una mezcla binaria y que podemos medir la presión de vapor de esa sustancia que se llama F, ¿sí? La podemos medir por el montaje experimental que ya hemos explicado. Entonces, aquí en este punto la fracción molar de F es 0 y en este punto la fracción molar de F es 1, quiere decir que al lado izquierdo estamos hablando de soluciones muy diluidas, que es donde aplica la ley de Henry. O sea, la ley de Henry la vamos a buscar aplicar en esta zona. Entonces, vamos a, digamos, a mostrar algunos unos datos experimentales. Lo normal es que lo que uno espera es que el punto 00 pues sea parte de la mezcla, porque si no hay nada de sustancia, pues tampoco hay nada de presión de vapor. Ese punto, digamos, siempre existe y no, de hecho no hay ni siquiera necesidad de medirlo porque es algo, digamos, trivial. ¿Sí? Es trivial. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, tenemos algunos puntos experimentales. Supongamos que este es un punto, ¿sí? Este es un punto experimental. Aquí me va a quedar un poquito feo. Vamos a ver que, por ejemplo, espérenme que se quedó muy feito ahí. Es que está un poco difícil graficar así, pero voy a ponerlo. Voy a acercarme un poco para tener una mejor capacidad de graficar. Pues permítanme acá un momento. Eso, listo. Entonces, pensemos que vamos a tomar los dos primeros puntos. Entonces, tomamos un punto acá, un punto verde acá que experimental, un punto acá. Supongamos que este es otro punto, que este es otro punto que tenemos y que este es otro punto por acá. ¿Sí? Entonces, la ley de Raoul para esta situación, digamos, la vamos a trazar. Esta presión de lo que está aquí cruzando la línea vertical que corresponde a la sustancia F pura, pues lo hice al contrario, corresponde a la presión de vapor de la sustancia pura a esa temperatura. Claro, todo este trabajo está hecho a una determinada temperatura experimental. Entonces, eso, pues digamos, ya está definido. Lo que esta línea que voy a trazar acá sería la línea que corresponde a la ley de Raoul. Pero claro, esa ley de Raoul no aplica mucho no funciona muy bien para las concentraciones bajas, como vamos a ver en este momento. Miren, en este momento vemos que la ley de Henry acá no se comporta para nada parecido, porque si unimos los puntos, esto sí me quedó horrible. Si unimos los puntos, voy a unir los puntos de pronto con otro color para mostrarlo. Si unimos los puntos acá, miren, ¿sí? Recuerden que los puntos verdes eran estos. Los puntos experimentales eran estos acá, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que el modelo que puede funcionar bien a concentraciones altas de F es muy malo a concentraciones bajas porque acá hay una diferencia muy grande. Entonces, lo que proponemos nosotros es plantear la ley de Henry para obtener una nueva pendiente de una nueva línea que corresponda más al verdadero comportamiento observado, ¿sí? No es el de la línea negra porque ese no es, ese sería tal vez, pero no es. Entonces, miren, más o menos aquí la pendiente me da algo parecido a esto en la primera parte de la región y aquí ya se empieza a desviar, pero
yo voy a decir que entre 0 y este punto, o sea, en solución muy diluida, me sirve este valor, ¿sí? Y la ley de Henry la puedo sacar acá. Normalmente no es tan bueno sacarlo solo con un punto. Uno debería tener 1 o 2 puntos, pero digamos la gráfica, la idea es que se haga la gráfica bien hecha, ¿sí? Y que ustedes puedan, por ejemplo, copian su gráfica de Excel, la pasan a algún programa como este, que este es Whiteboard, Microsoft Whiteboard, que es, podemos acceder, es un regalo, lo podemos acceder a partir de la plataforma o del correo, con el correo electrónico de la universidad cuando ingresamos. Hay una serie de aplicaciones al lado izquierdo. Ahí pueden ustedes abrir esta que yo estoy utilizando. De hecho, esa es la razón por la cual podemos compartir la pantalla y no, bueno, no tanto lo compartir la pantalla, sino compartir el tablero y después de la clase lo podemos usar. Entonces, ustedes podrían hacer algo como lo que yo estoy haciendo y hacerlo gráfico o imprimir la hoja y hacerlo a mano o usar algún método numérico que nos funcione. Hay varias opciones, pero digamos lo que no hay que perder de vista es que es un método gráfico fundamentalmente y la calidad de este punto, esta de acá es la constante, esta de acá, este corte, es la constante de Henry, ¿sí? Este corte de acá es la constante de Henry, ¿sí? Para la sustancia F, digamos, a esa temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a decir que todo este experimento está a una temperatura, por ejemplo, de 25 grados, ¿sí? Para poner alguna temperatura diferente a la que habíamos hablado normalmente, que era de 35, porque eso es simplemente una decisión experimental. Entonces, las decisiones importantes son, para calcular Henry, la constante de Henry, tenemos que graficar la zona diluida, que corresponde, Henry corresponde al soluto cuando está muy diluido. Henry, el modelo puede funcionar, el modelo funciona, Henry, eh, el modelo funciona para el soluto cuando está muy diluido. Y por eso se llama una ley límite, porque funciona solamente a concentraciones muy diluidas. ¿Listo? Y hay varias de esas leyes límite que son de gran interés para nosotros. ¿Qué dice acá? Ya me acordé. Es que tengo que, para poder corregir esto. Henry, el modelo, listo. Entonces, el modelo funciona para el soluto cuando está muy diluido, o sea, en esta región que estamos preparando, que estamos mostrando acá. ¿Respondí la pregunta? Sí, profe. Listo, entonces adelante y haz la gráfica y me puedes contar en la clase de mañana si tienes dificultades nuevamente. ¿Listo? Bien, voy a volver a la plataforma un momento. Tal vez había otra, sí, ya me recordé que había otra pregunta de Vivian Andrea. Adelante, Vivian, cuéntanos cuál es tu pregunta y le damos respuesta. Hola, profe, buenas noches. Buenas Tengo una noches. consulta en el punto 6 porque al calcular el valor de K obtengo tres valores diferentes, o sea, se relaciona con el punto 5, pero entonces, o sea, digamos que esos dos puntos son iguales, ¿sí? La forma de solucionarlos. Sin embargo, en el punto 6 los valores de K me dan diferentes, entonces ahí, ¿qué valor se toma? ¿Eso se promedia o qué valor o sea, cuál sería el valor correcto de K? Es que no puedes, por eso digamos, recapitulo lo que te acabo de decir, no se puede calcular la constante de Henry tomando 2 puntos nomás, se deben graficar los tres. O sea, mira que aquí tenemos una Ah, solución muy diluida de una sustancia B, ni siquiera sabemos cuál es, podría ser cualquier sustancia, pero sí. Profe, no te escucho, no sé si los demás escuchan al profe, no lo escucho. No, No, yo tampoco lo escucho.
Muchachos, ¿me escuchan? Ya regresé, no sé si me escuchan porque perdí la comunicación como 1 o 2 minutos. Sí, profe, ya. Ah, que cuánto me alegra. Lamento la interrupción. No tengo muy claro qué ocurrió. Probablemente tuve aquí una interrupción de internet. Eh, no creo que no tuvo nada que ver la plataforma, pero sí nos interrumpió. Pero bueno, afortunadamente acá estamos de regreso y eh, no hay problema. Bien, entonces voy a retomar la explicación. Voy a retomar la explicación donde la dejamos. Espérenme, veo acá un mensaje. Vamos a compartir de nuevo la pantalla porque estábamos listo. Entonces, gracias nuevamente por su paciencia. Esperemos que no tengamos más dificultades técnicas hoy. En general nos ha funcionado muy bien, pero bueno, son cosas que pueden ocurrir y no podemos vararnos, hay que seguir con nuestro trabajo y eso vamos a hacer justamente ahora. Entonces, el concepto, quisiera que por favor me confirmaran que están viendo la pantalla, ya les digo en qué momento me aparezca el mensaje. Listo. Ya estoy compartiendo la pantalla, por favor cuéntenme si la están viendo bien. Sí, profe. Listo, bien. Entonces, retomamos donde veníamos. El ejercicio 6 es un ejercicio de una sustancia B que es un soluto, es decir, estamos hablando que es la pelota roja, ¿sí? Es la pelota roja. O sea, está diluido. De hecho, este corresponde a valores más típicos de la ley de Raoult, porque 0,1 o 0,2 fracción molar normalmente no se consideran soluciones muy diluidas. Lo que ocurre es que para el cloroformo acetona teníamos un buen comportamiento, inclusive llegando hasta 0,2 molar, que es el 20% en fracción molar. 20% no es algo tan diluido en realidad. Algo diluido sí es más cercano a 0,01, 0,015, 0,020 fracción molar. Y de hecho, por qué no tenemos valores más largos acá? Porque probablemente la solubilidad no hay más solubilidad, porque la solubilidad termina. Eso ocurre, por ejemplo, mucho cuando trabajamos con gases. Creo que había un ejercicio acá de gases. Miren, acá, este que es el 7, tenemos un gas disuelto en agua. Y miren la composición. Bueno, aquí hay que calcular la composición teniendo la constante de Henry, pero normalmente los gases, por ejemplo, en agua o en otro solvente, hay algunos gases que se disuelven de una manera, pues, muy poco. Se disuelven, pero típicamente es importante hablar de la disolución de gases en agua, porque eso tiene influencia, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas biológicos, o tiene influencia cuando podemos hablar de, por ejemplo, algunos procesos donde queremos capturar gases en agua, algún tipo de olores, etcétera, que están disueltos en agua. Um, entonces, normalmente la solubilidad es muy baja, de manera que no llegamos a composiciones o fracciones molares mayores al 0,2, 0,05, perdón, 0,02, 0,05. Entonces, para esos casos yo no puedo continuar, o sea, no puedo hacer la curva. Acá nosotros asumimos que podíamos, y lo estoy mostrando, que podíamos hacer la curva entre 0 y 1 porque asumíamos solubilidad total, pero en este caso del ejercicio 6, en realidad no podemos hacer la curva de 0 a 1 fracción molar de X sub B porque la solubilidad no es muy alta. Entonces, solamente el punto máximo sería la máxima solubilidad del gas, la máxima solubilidad del gas en agua, ¿sí? Entonces, para resolver, digamos, esa es la parte conceptual, pero para resolver este ejercicio, nuevamente, recordemos que no se debe calcular tres constantes de Henry utilizando estos tres valores como si solo tuviera 3 puntos aparte, sino que debo hacer la gráfica. Tengo que graficar 4 puntos. ¿Cuáles 4 puntos voy a graficar? Voy a graficar 0, 0, voy a graficar la fracción molar
X sub B igual a 0,01, la fracción molar X sub B igual a 0,015 y la fracción molar igual a 0,020. Son 3 puntos en el eje X más el 0. Tengo 4 puntos en el eje X y por lo tanto tengo 4 puntos también en el eje Y. Los grafico los 4 puntos y con base en esos 4 puntos establezco una curva. Perdón, sí, establezco una curva y a esa curva le voy a tomar la pendiente de la curva. La pendiente es la línea que toca, es la tangente, ¿sí? La tangente, esta es la línea tangente tal vez no lo hemos escrito acá, pero lo voy a escribir acá para aclarar ese punto, porque la confusión parte de pensar que debemos hacer un tratamiento numérico de los datos de la tabla, pero ese no es el camino. El camino es hacer una gráfica y de la gráfica obtener la tangente, la línea tangente, y a esa línea tomarle la pendiente de la curva o el punto donde cruza acá el 1, ¿sí? Entonces, para obtener la constante de Henry, debemos primero graficar los puntos que tenemos del experimento, coma, trazar la curva. ¿Cuál es la curva? La curva es esta curva que está acá en este color como extraño entre rojo y naranja, ¿sí? Esta es la curva. Y a esa trazar la curva, entonces aquí rojo, naranja, esa es la, trazar la curva rojo-naranja, trazar la curva, coma, dibujar la línea tangente, que representa la línea tangente que comienza en 0, 0, en 0,0, que comienza en 0, 0, comienza en 0, 0, ¿sí? Es decir, voy a hacer como un zoom. Voy a hacer como un zoom acá. Pero solamente voy a dibujar una curva. Voy a escoger este color arcoíris, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo esta, bueno, esta está muy fea. Voy a arreglarla un poco. Si yo tengo esta curva que representa el comportamiento experimental, porque los puntos están dentro de esta curva, yo quiero sacarle la pendiente, perdón, quiero sacar la línea tangente. Entonces la línea tangente la voy a sacar tomando pues una gráfica, ¿sí? Hago una gráfica y hacemos algo similar a lo que está acá. Entonces yo tengo que tomar como irme, primero lo que yo sé es que tiene que coger el punto 0, 0, ¿sí? Entonces algo aquí en este caso, miren, es algo como así, ¿sí? Esta es la mejor tangente de este pedacito. No me sirve para el resto, sino solamente para una concentración muy, muy baja. Miren, esto, ¿sí? ¿Hasta qué concentraciones me sirve la ley de Henry? Pues hasta esta concentración donde ya la línea se despega de la curva. Hasta este punto me sirve, ¿sí? Me sirve en esta sección entre 0, 0 y esta sería una composición, una fracción molar 0, y esta podría ser, por ejemplo, una fracción molar 0,020, ¿sí? Que corresponde como al valor, por ejemplo, pongamos 0,020. Y resulta que los puntos que estamos dibujando acá son los puntos que están acá, son 0,00, 0,010, 0,015 y 0,020. Entonces, hasta ese punto yo logré sacar la tangente, ¿sí? Y, perdón, logré sacar la curva, luego le saqué la línea tangente y esta línea tangente con el cruce con la vertical cuando x sub f es igual a 1, ahí sacamos el valor de la constante de Henry. ¿Es clara la explicación? Vivian, ¿te respondí la duda? Sí. Sí, señor, pensé que se podía hacer de manera numérica, pero si es gráfica, entonces sí.
Sí, sí se podría hacer de manera numérica, pero tendrías que hacer lo que te acabo de decir de una manera numérica. Y eso no es solamente usando 2 puntos. Tendrías que tener los 3 puntos y hacer un tratamiento matemático. Pero no es bueno irnos por ese camino porque es un poco complicado, ¿sí? Entonces no lo recomiendo. Tienes que hacer ahí un trabajo más difícil. Lo más sencillo en este momento y lo que estamos buscando es entender que el comportamiento real de la sustancia es una curva, no es ninguna línea, es una curva. Solamente que en una cierta región lo podemos aproximar a una línea tangente que tiene como pendiente la constante de Henry. Es eso, pero originalmente el sistema se comporta de una manera complicada, se comporta según esta curva, y esa curva no es una línea, entonces claramente no es la ley de Henry ni la ley de Raoul, sino es otra cosa, pero en regiones de concentraciones muy diluidas, como está acá, lo podemos aproximar de 0 a 0,02, es bueno el modelo de Henry, por eso se habla de una ley límite, ¿listo? Es una ley límite que funciona cuando el soluto está muy diluido. Recordemos eso, no podemos buscar utilizar el modelo de Henry en regiones que donde el soluto esté a una concentración mayor. Recordemos, recordemos que el modelo ley de Henry es una ley límite que solo se puede considerar que representa el comportamiento real en soluciones muy diluidas. Para representar el comportamiento del soluto. ¿Listo? Listo, muy interesante, bien. El soluto. Bien, entonces vamos a dar este tablero, ustedes lo tienen, pueden revisarlo, pero creo que logramos, digamos, dar una buena, espero que hayamos logrado dar una buena explicación de cómo se hace el tratamiento, cómo se debe hacer el tratamiento para los ejercicios varios que están acá, 5, 6, no recuerdo si el 7, creo que el 7 sí se puede calcular, pero el 6, el 5 y 6 son, si queremos obtener la constante de Henry hay que hacer experimentos. Es decir, Profe, si qué pena, queremos te puedo obtenerla, hacer una pequeña consulta. claro, adelante, dime. Ay, qué pena que lo interrumpí. Si quiere, termine, profe, y ya. Pues sí, solamente quería cerrar la idea. Para obtener la constante de Henry tenemos que hacer experimentos, ¿sí? Es necesario hacer experimentos. Y esos experimentos es necesario graficarlos. Y al graficarlos, podemos ya saber hasta cuál es el límite en el cual podemos establecer una ley de Henry, o sea, el límite de uso, que debe ser el límite donde el comportamiento es lineal, pero es una región muy pequeña. Algunos de ustedes tienen experiencia en calibración de equipos, por ejemplo. Entonces, cuando uno calibra un equipo, uno siempre trabaja en la región lineal. ¿Por qué? Porque si uno trabaja en la región que ya no es lineal, el equipo le va a dar unos resultados, una locura, y eso no sirve y no me lo van a aceptar cuando hacemos, digamos, interlaboratorios o hacemos cualquier tipo de análisis. No sé si ese ejemplo pueda funcionar un poco. Yo tengo que entender cuál es la región lineal de comportamiento de esa mezcla. Y es muy pequeña, pero puede ser lo suficientemente importante para que nos funcione en una aplicación como un gas disuelto en agua o algo similar. Escucho tu pregunta. Sí, profe, ya es la última. Es respecto al último. Digamos que, bueno, como hemos visto ya la definición de la ley de Henry en cuanto a la fórmula, o sea, hemos trabajado solo con las fracciones, pero no sé si al hallar la molalidad se maneja igual, o sea, asumo que o sea, en la fórmula tenemos que la presión es igual a X por K, pero no sé si esa X puede hacer la molaridad para despejar. Muy buena pregunta, sí. Resulta que la ley de Henry también se puede expresar en forma no de fracción molar, sino hay una constante de Henry que es una constante que está en molaridad, miren, mol por kilogramo, ¿sí? Entonces, esta constante de Henry de la tabla 5.5a.1, gracias por la pregunta,
es una constante de Henry diferente porque tiene unidades diferentes, ¿sí? Entonces, lo que hemos trabajado acá es la constante de Henry en unidades de, o sea, cuando estamos representando la concentración en fracción molar, pero resulta que hay veces que es tan diluido que no me gusta, no nos gusta trabajar en fracciones molares como acá, porque son muy bajas, y uno de pronto le conviene más de hablar de mol por kilogramo, ¿sí? Porque mol por kilogramo puede ser una unidad más conveniente para trabajar en el laboratorio. Entonces, lo que hacemos es que la constante de Henry, y aquí nos están dando la constante de Henry para el dióxido de carbono disuelto en agua a 25 grados centígrados, está expresada esa concentración está expresada eh, en molaridad, ¿sí? O sea, la expresión sería, digamos, espérenme, salgo de acá un poquito y hacemos una guía de pronto aquí al lado para separarnos un poco. Pero sí vale la pena hacerlo aquí en este gráfico. Bueno, hagámoslo en esta sección. Es un poco desordenado, me perdonan, pero tenemos la gráfica ahí al lado y eso nos ayuda un poco a aterrizar lo que estamos hablando. Entonces, voy a escribirlo acá. En algunas ocasiones, eh, se reportan las unidades de la ley de Henry en entonces vamos a usar las que están acá en el ejercicio. Kilopascales por kilogramo sobre mol. En kilopascales por kilogramo sobre mol. ¿Qué es? ¿Kilogramo de qué? Kilogramo de solvente. ¿Mol de qué? Mol de soluto, ¿sí? Kilopascales por kilogramo de mol. Y eso corresponde, esto corresponde a, se reportan las unidades de la ley de Henry, digamos, esta situación corresponde a cuando la concentración del soluto diluido se reporta en molalidad, ¿sí? O sea, en molalidad quiere decir mol de soluto sobre kilogramo de solvente, ¿sí? Kilogramo de solvente. Esa es la molalidad, ¿sí? ¿Recuerdan? O sea que, no sé, tal vez ahora lo dije mal, pero es mol de soluto por kilogramo de solvente. Es la molalidad, ¿sí? Entonces, es una unidad que en el laboratorio puede ser interesante de trabajar porque yo podría tener una medida muy precisa de cuánto solvente tengo en masa, cuántos kilogramos de solvente y de cuántas y cuál es la mol de soluto. Las moles de soluto que yo tengo las podría, por ejemplo, establecer a partir de un método analítico, ¿sí? Y también conociendo la presión de vapor que ejerce, por ejemplo, el CO2. Digamos el caso del CO2 concretamente, uno podría, como el CO2 al disolverse genera un aumento de la acidez, o sea, disminuye el pH, eso se puede medir, ¿sí? Entonces yo podría hacer una calibración entre cuánto disminuye el pH al disolver CO2 y eso asociarlo con la presión parcial que tenemos por encima de la mezcla, ¿sí? Entonces, lo que quiere esto que estamos viendo acá, muchachos, de hecho es lo que se utiliza, por ejemplo, en la industria de las gaseosas para aumentar la solubilidad del CO2, porque si yo quiero que haya CO2 en el agua y de manera que cuando, por ejemplo, mis clientes abren el producto, empieza a burbujear y se vea una deliciosa Coca-Cola, ¿sí? Y no solo eso, sino que sepa ácido un poquito. Entonces, eso en parte tiene que ver con la presencia, bueno, el burbujeo tiene que ver totalmente con la presencia de CO2 en agua. Y la acidez tiene que ver parcialmente con la presencia de CO2 en agua. Otra de los factores son la composición de la fórmula que tiene ácidos
incluidos la fórmula de la gaseosa, pero esos, digamos, son ácidos que no son gaseosos. Puede ser, creo que es ácido fosfórico o algo así lo que va incluido en la Coca-Cola. Yo no recuerdo muy bien, no consumo hace un buen tiempo ese producto, pero es un ácido, pero no tiene que ver con el CO2. El que sí tiene que ver es la acidez, pero de todas maneras, si yo pensara en el modelo básico, tengo agua y tengo CO2 y quiero disolver una cierta cantidad de CO2, voy a lograr disolver más a medida que la presión parcial sea mayor, porque eso es lo que me está dando un poco la ley de Henry, ¿sí? Ese es un poco el sentido acá de analizar esa solubilidad máxima, ¿listo? Entonces, en ese caso, el procedimiento analítico nos puede dar más fácilmente una concentración en molalidad, ¿sí? Y no tanto en otras unidades como fracción másica o fracción molar, sino nos da en molalidad porque conocemos cuántos kilogramos de solvente había al principio y cuántas moles de soluto hay, porque, por ejemplo, las moles de soluto las podemos analizar con un método de titulación o con la medición del pH, ¿sí? O con un método similar analítico. Entonces, por esa razón, la constante de Henry algunas veces se reporta en molalidad, ¿sí? Y es algo que podemos encontrar en las tablas. A veces en las tablas de la literatura la encontramos en molalidad. Cuando me refiero a molalidad me refiero a estas unidades. Unidades de presión multiplicadas por kilogramos sobre mol. Quiere decir que al multiplicarla por la molalidad nos va a quedar como la constante de Henry nos representa una forma de calcular la presión de vapor sobre la solución. Entonces, al final yo debo lograr obtener ese valor, ¿cierto? Voy a escribirlo acá. En algunas ocasiones se reportan las unidades de la ley esta situación cuando la concentración del soluto se reporta en molalidad. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es una situación donde tenemos P, ¿sí? Que es la presión de vapor de un determinado, de una sustancia llamada, digamos, vamos a continuar con el ejemplo de F, de una sustancia F, ¿cierto? Esta P de vapor significa vapor y F es la sustancia. Es igual a la concentración molaridad. Entonces voy a hablar de C sub M, ¿sí? Para decir que es una concentración en molalidad, ¿sí? ¿Y esa concentración molalidad de qué sustancia? Pues de la sustancia F, ¿cierto? Que es el soluto. Listo. Entonces esto tiene que ir en mol por litro. Y lo multiplicamos por la constante de Henry, pero la constante de Henry en términos de molalidad. Entonces la constante de Henry en molalidad la vamos a llamar K sub M, ¿sí? Para decir que es una constante de Henry en molalidad. Entonces toda esta ecuación me tiene que dar en unidades de presión, porque o si no, no estaría bien, ¿cierto? Tendría que darnos en unidades de kilopascales, porque lo que yo estoy calculando es la presión de vapor. Entonces, la ecuación nos tiene que dar en unidades de kilopascales. ¿Y la molalidad qué unidades tiene? Pues la molalidad tiene unidades de molalidad, ¿sí? O sea, mol por kilogramo, mol de soluto por kilogramo de solvente. Entonces, esto tiene unidades de mol, soluto. Esta concentración nos va a funcionar mucho en las próximas clases cuando estemos revisando otras propiedades de las soluciones que son importantes, donde la molaridad juega un papel importante. Entonces, pues, estuvo bien haberla recordado hoy. Mol de soluto por kilogramo kilogramo de solvente. Es diferente de la molaridad, porque la molaridad, primero que todo, el denominador está en litros, es una unidad volumétrica, y segundo, no es el volumen del solvente, sino es el volumen de la solución. Es diferente el volumen de la solución al volumen del solvente, porque podría haber algún efecto de interacción, un delta B de mezcla. ¿Se acuerdan que lo vimos hace algunas clases? Un delta B de mezcla, es decir, que la mezcla, al sumar el soluto y el solvente, el volumen sea menor o mayor que los volúmenes originales que tenían cada una de las partes. Entonces, en este caso, bueno, y en este caso la constante K sub M, que es la constante de Henry,
pues debe estar en unidades adecuadas para que nos despeje. Nos despeje. Al despejarlo aquí en la ecuación, pues nos quede que la presión de vapor queda reportada en unidades de presión. Entonces esto es kilopascal por kilogramo de solvente sobre mol. ¿Listo? Entonces, esa es la otra manera de poder reportar las constantes de Henry y es muy común. Es muy común y se encuentra en tablas. Y es lo que encontramos acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿te respondí la pregunta? Sí, señor, muchas gracias. No, con mucho gusto. Gracias por hacerla porque no, tal vez no habíamos explicado que había una posibilidad de reportar la constante de Henry en otras unidades. No sé si hay alguna pregunta, podríamos pues, revisar ahora o si no hay más preguntas, podemos mirar de pronto otro tema que queremos ver en conexión con el coeficiente de partición, pero podemos responder más preguntas si llegaran a ver. ¿Listo? Entonces me cuentan, por favor. Por ahora, entonces yo voy a regresar. Voy a regresar al tema que veníamos la clase pasada. ¿Listo? Si hubiera alguna pregunta sobre el taller o sobre el log-P o sobre algo adicional, me cuentan. Le podemos dar un espacio ahora o mañana. Nuevamente podemos revisar. ¿Listo? Entonces, voy a retomar bueno, pero de pronto debería retomarlo. Voy a retomarlo con la otra, con el otro tablero de clase donde explicamos el experimento del coeficiente de partición. Ahí habíamos dejado algunas cosas pendientes. Bueno, aquí está. Este es el experimento del coeficiente de partición donde voy recordando, o más bien quisiera pedirle a algún compañero o compañera que me cuente cómo hicimos el experimento del coeficiente de partición y para qué lo utilizamos, el valor ya del coeficiente de partición. ¿Quién me cuenta, por favor, en sus palabras qué hicimos y para, digamos, recapitular hasta dónde vamos en este momento? Yo voy a dejar aquí el dibujo del tablero por si es necesario para explicarlo. ¿Quién me ayuda, por favor? Por favor, ¿a quién se anima? Adelante. Recapitular el experimento y hasta aquí. ¿Para qué lo hemos utilizado hasta el momento? Tal vez es más interesante ver este pedazo del tablero. Correcto. Aquí, por ejemplo, había un cálculo que estaba pendiente. No sé cómo les fue, no me han comentado si les dio o no les dio. ¿Quién me ayuda a recapitular? Adelante. Anímense. Bueno, profe, buenas noches. Muy buenas noches. Entonces hicimos un experimento con dos solventes, que fue el 1-octanal y el agua. Entonces decíamos que había un soluto en medio de esos dos, ¿sí? Que 0,5 gramos, que podían ser, que se podía ir para el octanal o el agua. Entonces lo que íbamos a resolver era qué cantidad se iba hacia cierto solvente o hacia dónde. Entonces con log-P revisamos para dónde se iba a ir más el soluto. También podíamos ver cuáles eran los solventes más apolares y los más polares. Y más o menos fue eso, así como... y pues con eso se sacaba el coeficiente de partición. Gracias, excelente resumen, Erika. Te agradezco mucho. Listo. Entonces, dime, cuéntame, ¿qué más recuerdas? Pues yo hice el cálculo, el de CW y CO.
pues no sé, medios, para CW medios 0,047 moles y para CO 0,1028 moles. 0,1028 para CO. Es decir, quiere decir que se iba mucho más al 1-octanol. El log P era ¿cuánto? Era 1-propanol, ¿cierto? Sí. Sí, puede ser, sí, es un valor que tiene tendencia a irse al octanol. ah, y es más o menos, sí, puede ser, sí, creo que podría ser un resultado, hay que revisar numéricamente, no recuerdo. Y así ahí te daban las moles y podrías calcular también cuántos gramos estaban en cada fase, ¿cierto? Porque finalmente lo que la pregunta es descubrir dónde están estos 0,5 gramos que agregamos, dónde están, si están en el octanol o en el agua. Y de alguna manera, obviamente conociendo las moles, podríamos saber dónde está la masa también, ¿sí? Ese sería un cálculo que recomendaría hacer para también ver el ejercicio desde el punto de vista de la masa, que fue lo que inicialmente medimos. Pero obviamente aquí lo que importa son las moles porque estamos hablando de una concentración en valores de molaridad y el equilibrio químico funciona en moles porque las sustancias lo que perciben son moles, o sea, moléculas, ¿sí? Moles sería, pues, por supuesto, el número de Avogadro de moléculas, ¿sí? Entonces, eso es una mol de una sustancia. Y por supuesto que el equilibrio químico está enfocado en las moléculas, pero también para nosotros desde un punto de vista práctico es importante saber dónde está la masa, que fue lo que agregamos originalmente. Muy bien, gracias por los resultados. Voy a tenerlos aquí anotados, les voy a dar la oportunidad a los otros compañeros que lo terminen y comparamos, pero de pronto lo puedo escribir acá. Voy a poner aquí los resultados de Erika. Y por favor terminen los resultados de Erika. Entonces, si yo tomé bien el dato que nos diste, CW es igual a 0,047. Pero tú me estás hablando de que calculaste la molaridad, o sea, 0,047 molaridad, ¿sí? ¿Mol por litro? Profe, pues creo que a mí me quedó mal el cálculo porque una compañera me acaba de escribir y lo tengo diferente, entonces no sé si tocaría revisarlo. Bueno, entonces, si quieres, revísalo y lo miramos mañana. Entonces, para no poner aquí un dato que no está segura, pues no se trata de eso. Revísalo Listo. y lo miramos. ¿Listo? Entonces, porque originalmente estas concentraciones están en molaridad, ¿sí? Concentración molar del soluto, son moles de soluto, mol por litro, ¿sí? Entonces, recuerden lo que estábamos diciendo ahora, yo también quiero saber cuántos gramos hay en cada fase, ¿sí? Y claramente no son 0,25 y 0,25 porque eso daría en un caso único donde el coeficiente de partición nos diera 1, pero eso no siempre ocurre, ¿listo? De hecho es bastante raro porque si aquí lo vemos, la mayoría de coeficientes de partición no son 1. Aquí hay menos 0,74, 0,34, 0,96, 3,37. Si aumenta el log P, bueno, eso es el log P, ¿no? Porque el coeficiente de partición pues es el logaritmo. Pero si aumenta el log P, ¿qué significa? ¿Que el solvente es más polar o la sustancia es más polar o más apolar? ¿Qué es lo que dice acá el gráfico? Es masa polar. Más apolar, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora hablemos, bien, ya tenemos como en mente eso y vamos a irnos con ese punto en la mente. Vamos a irnos que el coeficiente de partición es una manera de medir la polaridad, una manera numérica de medir la polaridad de una sustancia. Y también tiene por supuesto, nos ayuda a hacer los cálculos como los que vimos acá en un experimento, saber dónde se encuentra la sustancia que estamos necesitando, para eso sirve. Pero también hay un concepto y es saber si la sustancia es polar o polar de una manera cuantitativa, y eso tiene una aplicación muy importante en la solubilidad acuosa, ¿sí? Entonces,
la solubilidad en agua es algo importante para nuestro trabajo en la química y vamos a verla en muchos casos. Entonces, por eso vamos a ver esta ecuación que se llama la ecuación de Jalkowski. Les voy a hacer aquí un título y voy a presentar esta ecuación. Entonces, voy a escribir aquí el título de la clase, química coloidal, la fecha, la fecha es 22 de septiembre y vamos a hablar de la ecuación de Jalkowski. ¿Listo? Entonces, el amigo Jalkowski tuvo una idea bastante interesante y es que él decía, bueno, si ustedes me dicen que el log P es una medida cuantitativa de la polaridad, pues Jalkowski lo que propuso es, hombre, yo tengo una idea y es que las sustancias que sean polares pueden ser solubles en agua o más solubles en agua que las sustancias que sean apolares, ¿sí? Y cuando él propuso esa idea, digamos, ya la idea era conocida, no es tanto una idea de él, sino esa es una idea conocida y que está validada experimentalmente. De hecho, creo que normalmente en la química, en los cursos iniciales de la química, nos dicen que, o en otros cursos, seguramente ustedes han escuchado que similar disuelve a similar, ¿sí? Entonces la idea voy a escribirla acá, como la idea cualitativamente, coma, similar disuelve similar. ¿Sí? Entonces, similar disuelve similar significa que yo puedo tener una buena expectativa de que dos sustancias sean solubles cuando son parecidas. Por ejemplo, dos sustancias como benceno y tolueno resultaron ser muy solubles. Y no solo eso, sino que su comportamiento resultó ser muy similar o casi completamente idéntico al que predice la ley de Raoult, o visto desde un sinónimo al que predice la solución ideal, ¿sí? Y eso ya lo analizamos en clases anteriores y fue algo interesante. Pero ahora queremos ampliar un poco el espectro de interés. Ya sabemos que benceno y tolueno funciona bien esa idea, pero también podemos tener casos como el acetona cloroformo, donde pues son algo parecidos, pero no tan parecidos, porque la acetona tiene heteroátomo del oxígeno y el cloroformo heteroátomo del cloro, el tamaño molecular es diferente y hay muchas otras propiedades, pero sin embargo se disuelven bien una con la otra. Entonces, de todas maneras hay algún concepto de polaridad, por ejemplo, que está ahí involucrado y está ejerciendo alguna función. Ahora, eso en términos generales es interesante, pero para el caso concreto de soluciones acuosas tenemos un interés aún mayor, ¿sí? Entonces, cualitativamente, para el caso concreto, para el caso particular de soluciones acuosas, ¿sí? Las soluciones acuosas, o más bien particular de solubilidad en agua, más bien, vamos a hablar de solubilidad en agua, no de soluciones en general, sino solubilidad entendido como la solubilidad máxima. Para el caso particular de solubilidad, voy a escribirlo entre paréntesis. Cuando uno habla de solubilidad se refiere a la solubilidad máxima, es decir, cuánto máximo puede recibir el agua de ese soluto, ¿sí? Porque si agrego más, pues no se mezclan, queda en otra fase, ya sea líquida, si es por ejemplo alguno de estos de estas fases grasas como tolueno, anilina, o en sólido si es un sólido, ¿sí? Un material como alguno de los que hemos analizado, naftaleno, por ejemplo. Este naftaleno es sólido, entonces podríamos aplicar esta ecuación de Jalkowski para el naftaleno. Entonces, para el caso particular de solubilidad máxima en agua, esperamos que las sustancias
polares tengan una mayor, una solubilidad buena o mala en agua. Tengan una solubilidad en agua mayor que las sustancias apolares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto más o menos es lo que decíamos hace un rato. Pero eso estaba todavía en la región de lo cualitativo. Entonces, es interesante, pero como nosotros todo este curso nos hemos enfocado en poder calcular cosas, en poder predecir lo que va a pasar. Porque es que no es lo mismo decir eso, de pronto se disuelve a decir, vea, yo calculé que se va a disolver máximo 0,1 molar. Eso es totalmente diferente a decir se va a disolver un poco, porque es que 0,1 molar es algo que es concreto, ¿sí? Y además me puede ayudar a hacer una formulación, a hacer un trabajo, a hacer algo real en mi laboratorio, ¿sí? Es totalmente diferente, digamos, de cualitativo a cuantitativo es como pasar de 1 a 100, ¿sí? Es más o menos la diferencia, o sea, poder calcular algo es absolutamente importante. Entonces, las sustancias polares, esperamos que ahora, en este momento aparece el concepto de que el log P es una medida cuantitativa de la polaridad. ¿Listo? ¿Y por qué sabemos que es una medida cuantitativa de polaridad? Porque el experimento pone a la sustancia a elegir. Le dice, bueno, ¿usted quiere irse con la fase orgánica, que es apolar, o quiere irse con la fase acuosa, que es polar? Diga usted, a ver, muéstreme, ¿qué es lo que quiere hacer? Y uno lo pone ahí, y la sustancia hace lo que quiere, porque no tiene ninguna restricción. Ella se va principalmente a donde se disuelve más, ¿sí? Donde está donde está más cómoda, digámoslo, si lo podemos en términos como de personas, ¿sí? Pero fundamentalmente es donde su energía libre de Gibbs es menor, o sea, donde tenemos el equilibrio químico. Eso es lo que significa hablando de manera rigurosa. Pero eso de alguna manera tiene que ver con que la sustancia está más cerca del agua, si es polar, porque es lo que nos dice el log P, ¿sí? Que el valor es menor. Entonces aquí los valores negativos del log P son sustancias que consideramos polares o porque tienen en este caso un metanol tienen heteroátomos que son alcoholes o grupos funcionales alcoholes y grupos funcionales ácidos que tienen oxígeno y generan una polaridad en la molécula. Y como son moléculas pequeñas, pues son moléculas polares. Yo puedo tener el mismo grupo funcional alcohol, pero en una molécula pentanol ya la cosa cambia porque la mayoría de la molécula es una cadena de carbonos. Entonces ya, digamos, la polaridad de la molécula cambia radicalmente y eso tiene que ver con el tamaño de la cadena carbonada. Eso es como el análisis cualitativo de la química, que es muy importante. Ahora pasemos a, digamos, ya darle un uso numérico. Entonces resulta que aquí yo tomé, bueno, esto para darle los créditos a nuestros amigos, a nuestro amigo el profesor Connors, ¿sí? El libro de Connors. Esto salió del libro de Connors que está en la bibliografía. Entonces, Connors es el que consolidó esto, pero en realidad la ecuación la propuso Jalkowski en un artículo y Jalkowski lo que dijo es, mire, podemos tomar el logaritmo, el log P, como una medida empírica de la solubilidad cuando tenemos casos de no idealidad. O sea, porque la solución ideal me dice que las dos sustancias se mezclan completamente, pero yo me estoy dando cuenta que el naftaleno no se disuelve con el agua. Entonces, claramente estoy en una situación de una solución no ideal. Y la razón es que el naftaleno es muy diferente del agua en tamaño molecular, en grupo funcional, en polaridad, y por lo tanto no tiene ninguna afinidad el uno con el otro, y por lo tanto su solubilidad es supremamente baja, y ahorita la vamos a calcular. ¿Listo? Porque el naftaleno no tiene nada que ver con el agua, o sea, él no quiere ni verse con el agua, en pocas palabras. Entonces, tiene mucho menor energía separado que unido con el agua, ¿sí? Porque unido con el agua hay tanta repulsión que
habría más energía libre, habría más energía en el sistema. Entonces no estaríamos en un mínimo de energía y por lo tanto no estaríamos en el equilibrio. Entonces, Jalkowski, log P del soluto, log P del soluto, y el solvente es agua, siempre acá. Esto es para solubilidad acuosa, ¿sí? Entonces, para la solubilidad podemos utilizar una ecuación empírica, miren, una ecuación empírica, una medida empírica, ecuación empírica. Recuerden, las ecuaciones empíricas son las que yo utilizo, no tienen un principio, un fundamento termodinámico tan robusto, pero son ecuaciones que representan datos experimentales bien. Entonces, esta ecuación funciona bien, esta que estamos viendo ahí, funciona para calcular la solubilidad de una sustancia en agua, pero la sustancia tiene que ser un no electrolito. Si es un electrolito no funciona. O sea, esto no aplica para electrolitos porque los electrolitos se comportan diferente. ¿Listo? Entonces, voy a poner acá. La ecuación de Jalkowski es para temperatura igual a 25 grados. ¿Listo? Para otras temperaturas tendríamos que hacer una corrección a la ecuación, pero vamos a trabajar a temperatura de 25 grados para familiarizarnos con la ecuación. Y soluto puede ser sólido o líquido, sólido o líquido, sólido o líquido, soluto sólido o líquido, no electrolito, ¿sí? No electrolito, ¿sí? Y funciona bien, esta ecuación funciona bien para muchas sustancias. Listo. Y miren, log P se puede obtener de valores experimentales o se puede estimar no, pero nosotros vamos a pensar que log P es un dato experimental. Recuerden cómo lo hicimos la clase pasada. Nosotros, log P es un dato experimental, pero está tabulado en libros. O acá tenemos algunas sustancias acá y está bien. Nos sirve bastante estas sustancias que están acá. Entonces les vamos a tenerlo aquí como a la mano todas las sustancias. ¿Listo? Entonces, esas son las restricciones de la ecuación de Jalkowski. Y la ecuación de Jalkowski me da la solubilidad molar de la sustancia soluto. Bueno, algo importante es decir que lo siguiente, soluto 2. Entonces, vamos a escribir de nuevo la ecuación aquí abajo para darle como una explicación más detallada. Miren, esto es logaritmo en base 10. ¿Listo? Logaritmo en base 10 ¿de qué? De la concentración molar del soluto, que se representa como 2, ¿sí? Concentración molar significa que está en moles por litro de solución, ¿sí? Menos 0.000011 0. ¿Y qué es TM? Es el punto de fusión, ¿sí? T sub M. Bueno, de pronto nosotros acá normalmente hemos hablado de la temperatura, siempre la hemos referido en mayúscula, entonces vamos a seguir con la misma idea. T sub M es el punto de fusión, vamos a seguir, a veces nosotros lo escribimos como T sub F para hablar de fusión. También en muchos libros se habla de T sub F, pero acá es T sub M que es melting point, que es un sinónimo, ¿sí? T sub M menos 25, ¿sí? Listo. Menos log P, miren. Aquí sí que aparece nuestro amigo log P. Menos log P. ¿Sí? Más 0,54. ¿Listo? Esos términos no tienen ningún significado muy profundo. Simplemente son estos números. Son el ajuste experimental de una serie de curvas que está escrito en el artículo de Jalkowski. ¿Sí? Esto está detallado en el artículo. Acá no lo vamos a ver tan en detalle porque simplemente cuando estamos desesperados y no conocemos la solubilidad de una sustancia, pero tenemos
el log P, podemos calcular la solubilidad utilizando esta ecuación como algo aproximado. No es absolutamente seguro, pero es una buena manera de hacerlo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, pero antes de hacer un ejemplo, recordemos bien que es para que ustedes puedan incluir esta ecuación en su listado de ecuaciones en el cuaderno. Recuerden que en su cuaderno debe haber un listado de ecuaciones y ese listado de ecuaciones tiene que decir qué significa cada variable y cuándo se utiliza, qué restricciones tiene. Por ejemplo, acá estamos diciendo que la temperatura es de 25 grados, la que estamos hablando, la temperatura para la cual estamos calculando la concentración, la solubilidad máxima. ¿Listo? C2 es solubilidad molar máxima. Entonces, solubilidad molar significa que las unidades son mol de soluto por litro de solución. Litro de solución, ¿listo? Litro de solución. Solubilidad molar solubilidad molar máxima. Máxima del soluto 2, ¿listo? 2, llamamos al soluto 2, simplemente es porque el solvente se llama 1 y el soluto se llama 2, no hay ninguna otra razón. T sub M es el punto de fusión del soluto, ¿sí? Entendiendo que, por ejemplo, si es un sólido como el naftaleno, pues uno puede calcular, para calcular no puede medir el punto de fusión. Entonces, es el punto de fusión. Punto de fusión del soluto. Punto de fusión del soluto 2. Del soluto 2. Muy importante en grados centígrados. Entonces, una de las claves para saber si una ecuación es empírica o es una ecuación rigurosa de la termodinámica es mirar en qué unidades le pide a uno la temperatura. Todas las ecuaciones termodinámicas le piden a uno la temperatura en grados Kelvin, pero las ecuaciones empíricas la mayoría de las veces se la piden a uno en grados Celsius, porque los experimentos a las personas pues normalmente les gusta más los grados Celsius porque son lo que sale directamente del termómetro. ¿Sí? Entonces no tiene uno que hacer conversión de unidades, sino simplemente mira el dato que da el termómetro y lo utiliza. Entonces por eso las ecuaciones empíricas normalmente se ajustan a datos de temperatura en grados Celsius. Y eso fue lo que se hizo acá exactamente. ¿Listo? Está ajustado a grados Celsius, pero es una ecuación empírica. Por eso es así. Y log P, pues efectivamente log P es el coeficiente de partición. Tal vez eso no es necesario escribirlo acá. Pero es importante ver aquí, miren, pues si es un líquido, se toma, voy a escribirlo acá, también como para que lo que está escrito acá es como el resumen más importante, ¿sí? De lo que hay, de la forma como se debe utilizar la ecuación. Nota, si el soluto es líquido, es líquido, es un líquido a 25 grados, ¿sí? Es un líquido a 25 grados, se toma el valor de T sub M igual a 25, ¿listo? O sea, no lo vamos a, si son líquidos, o sea, si su punto de fisión es menor a 25, ¿sí? Si su punto de fusión es menor a 25, se toma 25, ¿sí? Ese es el sentido práctico de esto. Si el sólido es líquido, entonces se toma el valor de Tm 25, igual a 25 grados, ¿listo? Entonces, este primer término, es decir, o sea, en otras palabras, si el si la temperatura de fusión es menor a 25, si la temperatura de fusión es menor a 25 grados,
tomamos, reemplazamos en la ecuación el valor de 25. Reemplazamos en la ecuación T sub m igual a 25 grados. Es decir, el primer término se convierte en 0. ¿Listo? Bien. Porque recuerden que estamos hablando de calcular la solubilidad molar a 25 grados. Entonces, este primer término tiene un sentido, digamos, cualitativamente hablando, tiene un sentido de poder como considerar que si un material está sólido y va a quedar disuelto en el líquido, tiene primero como que fundirse, más o menos, ¿sí? Es como cualitativamente uno podría pensar que tiene que fundirse primero y luego cuando esté líquido sí se disuelve. Esa es una manera termodinámica de entender el sentido original de este primer término. Ahora, numéricamente lo único que tenemos que saber es, ¿la temperatura de fusión es mayor a 25? Sí. Si es mayor a 25, la ponemos ahí. Si la temperatura de fusión del soluto es menor a 25, entonces no ponemos nada ahí y el término se vuelve 0. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. No sé si hay preguntas, si hay alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos explicado, podemos responder. Voy a tratar de ordenar esto un poco para que nos quede más fácil ahora hacer algunos ejemplos numéricos. Y entonces tendremos ya una herramienta más, una herramienta de cálculo más para calcular cosas importantes en el laboratorio, ¿sí? O en nuestro trabajo. Una manera de estimar la solubilidad de una sustancia en agua. Entonces, qué interesante que es ese dato y qué importante que es esta ecuación. Listo. Útil sobre todo. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Entonces, hagamos acá un ejemplo. Empecemos con el naftaleno. Entonces, ejemplo, porque hace un rato hablábamos del naftaleno que esperábamos que fuera una solubilidad muy baja. Ejemplo, calcular la solubilidad molar. Recuerden, cuando hablamos de solubilidad molar nos referimos a la solubilidad máxima. O sea, ¿cuántas moles máximo? Porque si yo pongo menos, pues él también se disuelve, pero la solubilidad molar se refiere a la cantidad máxima que se disuelve a 25 grados. Calcular la solubilidad molar a 25 grados del naftaleno en agua. ¿Listo? Entonces, yo les voy a ayudar en este primer ejemplo. Vamos a buscar qué datos necesitamos. Entonces, lo primero es definitivamente necesitamos el punto de fusión del naftaleno, ¿cierto? El punto de fusión del naftaleno. Ayúdenme porque yo aquí no lo tengo. Busquémoslo en alguna fuente confiable o aproximada, también puede ser. El punto de fusión del naftaleno en grados centígrados, ya me lo dan, por favor. Y el log P sí lo tenemos acá, miren, de una fuente muy buena, que es el libro de Connors. Entonces, ahí tenemos confianza en que Connors hace un trabajo excelente y sus datos son buenos. Entonces, vamos a tomarlo como datos confiables. Entonces, aquí tenemos el naftaleno, miren, log P del naftaleno. Entonces, yo ya sé que el log P del naftaleno es... bueno, de hecho el log P también se calculó a 25 grados. O sea, el log P como tal estaba a 25 grados. O sea, las dos ecuaciones coinciden en la temperatura en las cuales fueron hechos los experimentos, ¿sí? Eso es algo importante. El experimento del log P se debe hacer a 25 grados, ¿sí? Este experimento estaba a 25 grados. Y eso tiene que ver con, pues, que haya una consistencia en las temperaturas, porque juepucha, yo aquí la embarré, con razón me estaba escribiendo tan feo. Espérenme, que cometían aquí un error.
por poner la regla. ¿Quién tiene ya la temperatura de fusión del naftaleno, por favor? Ayúdenme. Ustedes lo pueden consultar mientras yo escribo aquí 25 grados. Y les cuento que ambos experimentos, el de log P y el de la solubilidad, se hacen a 25 grados. Por lo tanto, por eso es que son compatibles los valores. Si fueran a temperaturas diferentes sería algo extraño. Y lo que uno busca acá es estimar la solubilidad molar a 25 grados. Y si uno tiene una condición mayor o menor, pues tiene que hacer de pronto alguna corrección por temperatura. Normalmente uno esperaría que la solubilidad disminuya a medida que la temperatura disminuye y que la solubilidad aumente a medida que la temperatura aumenta para líquidos y para sólidos. ¿Listo? Entonces, log P o sea, el logaritmo en base 10 del coeficiente de partición P, o sea, P mayúscula es igual de la tabla 7.1, podemos ver que es igual a 3.37. ¿Cuál es el punto de fusión del naftaleno? Ayúdenme, por favor. 80,27 grados Celsius, profe. Eso. Entonces, 80.27. ¿Listo? Vamos a tomar ese valor. ¿De dónde lo sacaste? ¿Wikipedia o algo similar o de alguna otra fuente? ¿De dónde lo sacaste? No te entendí esa parte. Digamos, si uno toma un dato de Wikipedia no hay problema, pero probablemente sea bueno verificarlo después con algún libro de termodinámica, ¿sí? En general me ha parecido que son buenos los datos que hay, pero pues es una fuente que no es especializada, ¿no? Es una fuente general. Entonces, vamos a poner aquí verificar, ¿listo? Pero no importa. De todas maneras, me parece que es razonable, porque el naftaleno es una sustancia orgánica de un peso molecular más o menos grande. Creo que no me sorprende que esté más o menos en ese rango. Entonces, verificar. Siempre hay que verificar los datos, ¿listo? ¿De dónde salen los datos? Espérenme que... Y ya nos queda calcular el valor. Voy a mirar que aquí hay como una nota. 80 a Lady Joana, listo, 80 grados, bien, coincide. Entonces, vamos a verificarlo, ustedes lo revisan, pero está bien, no hay problema. Listo, 80.27. Entonces, ya tenemos como dos fuentes y parece que es el valor. Entonces, vamos a reemplazar acá. Entonces, reemplazamos en la ecuación de Yarkovsky, que es esta. Entonces, la ecuación de Yarkovsky la vamos a llamar, aquí le vamos a poner un número y es la ecuación 1, ¿sí? Ecuación 1. 1 minúscula romano. Entonces, vamos a decir que reemplazando en 1, entonces reemplazando estos valores en la ecuación de Yarkovsky, ecuación 1, ecuación 1 minúscula, ecuación 1, dos puntos. Entonces, lo que hacemos es respetar la forma de la ecuación, poner los datos en las unidades que me piden y ya, calcular el valor numérico. ¿Listo? Es una ecuación bastante amigable, bastante sencilla y nos da un buen valor. ¿Listo? Logaritmo base 10 de la concentración del naftaleno en agua va a ser, como la temperatura es mayor, la temperatura de fusión es mayor a 25 grados, entonces la escribo. ¿Sí? Entonces me da menos 0.0011 multiplicado por, voy a reemplazar de una vez el valor numérico ahí que me reportó la compañera, 80.27. Como es empírica, pues y sé que está en grados Celsius, la dejo así, menos 25, ¿sí? Menos 25, listo, menos 25.
menos log P, menos log P, ¿sí? Más 0,54, ¿listo? Entonces, bueno, pero log P no lo reemplacé. Entonces voy a quitar este número acá, menos log P lo voy a reemplazar por el valor que ya tenemos de la tabla, que es 3.37. Entonces, menos. Como es positivo el log P, porque la sustancia es muy apolar, entonces vamos a ver que eso va a acabar con la solubilidad. O sea, eso hace, entre más grande sea log P, pues la solubilidad en agua es menor, porque aquí quedan restando, ¿sí? Aquí queda restando. El log P es positivo, pero aquí como la ecuación me da en menos, pues eso termina siendo el factor más importante. Entonces, logaritmo base 10 de la concentración nos da. ¿Me ayudan, por favor, cuánto da este valor? Para tener una idea aquí, por favor. Menos 2,76. Menos 2,76. Miren que los últimos dos términos son los que más influencian, porque son 0.54 menos 3.37, ¿cierto? Eso me da menos 2,86. Y este término de acá solamente me cambian el segundo decimal, o bueno, los dos decimales. Pasa de menos 2,83 a menos 2,76. Entonces, el tema es razonable. Recuerden de la definición del logaritmo base 10, quiere decir que esto es igual a, que C sub 2 es igual a 10 elevado a la menos 2,76. Y como es un número elevado a un número negativo, pues eso quiere decir que es un número, esto es menor que 1, ¿sí? Claro, la solubilidad nunca puede ser menor que 0, no tiene sentido, pero sí puede ser menor que 1. Y esto está en mol por litro. ¿Y por qué está en mol por litro? Porque es una ecuación empírica y lo dijeron desde un principio. ¿Cuánto nos da esto? 10 a la menos 2,76. ¿Quién me ayuda, por favor? 10 elevado a la menos 2,76. Tiene que ser una concentración bien bajita. Entonces eso nos da igual a 0,0017, ¿cierto? ¿Sí nos dio a todos igual o no? Moles de naftaleno por litro. ¿Listo? Y esa es la solubilidad de la sustancia. ¿Cómo es? Sí, sí. Perfecto. Es una solubilidad muy baja, o sea, es una molaridad 0,00 molar, es 0,0017 molar, pues es una solubilidad muy baja, pero es esperada para una sustancia tan diferente al agua como el naftaleno. Entonces, por tiempo vamos a dejar la clase de hoy acá. Voy a regresar a la plataforma y puedo responder alguna pregunta puntual que nos quede. Si hay alguna, deje de compartir para que me lleguen más rápido las preguntas. ¿Alguna pregunta final? O podemos también mañana, por supuesto, continuar. Listo, Erika nos dice que una fecha. Bueno, entonces, bien, seguramente sea un valor confiable el de una fecha de seguridad, porque es de un fabricante de la sustancia, ¿cierto? Que la fabrica o la comercializa. Gracias, Erika, por darnos el dato y por participar hoy. Hoy participaste mucho en la clase y eso me alegra mucho y te felicito. Muy bien. Entonces, no sé si haya más preguntas o alguna pregunta. Si no la hay, podemos terminar la clase de hoy para que ustedes vayan a tiempo a su siguiente clase. Nos vemos nuevamente mañana y por favor terminen los ejercicios que están andando y podemos mañana resolver más preguntas. Entonces terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto. Nos vemos mañana.